Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper mega bien. Me presento, yo soy Katy y bienvenidos una vez más en mi canal. El video de hoy consiste en 5 libros que te recomiendo que debes o que deberías leer en Wattpad. Debo aclarar que son de mis dos autoras favoritas de Wattpad y que también son libros que a mí me han gustado y espero que sea igual para ti. Sin más preámbulos, comenzamos. Bueno chicos, aquí empezamos. El primero en la lista es Damian, su autora es Alex Miles. Damian es un libro oscuro con un estilo, la verdad, bastante único, tanto en romance como en drama. Debo admitir que cuando empecé a leer este libro pensé que era una historia como cualquier otra, pero vaya sorpresa me llevo con los contenidos y el final de esta historia. Hubo cosas que pasaron que jamás pensé que iba a pasar o ni siquiera me lo imaginé, pero sí, así me dejó como what the fuck. Si a ti te gustan historias de asesinos, cosas como poco normales, digámoslo así, creo que esa es una buena opción. Cuando terminas de leerlo, me escribes aquí abajito qué tal te pareció y así seguimos con la lista. El segundo en la lista es A través de mi ventana. Su autora es Ariana Godoy, una también de mis favoritas. Bueno, estoy hablando de dos autoras solamente. Es un libro de romances tóxicos, digámoslo así, que la verdad es demasiado divertida. Pasé el libro entero riéndome, o sea, eran como varios sentimientos. Amo a ese personaje, después no lo amo, en otra parte lo vuelvo y lo amo, o sea, demasiado divertido. Las palabras que usan aquí, el sarcasmo, o sea, es hermoso y divertido. Se trata de una chica que acosa a su vecino desde los 7 años porque se enamoró de él. El vecino era muy rico y su familia era como un poquito reservada, que no hablaba con nadie, sus hijos tampoco. Y el chico es bastante guapo, inteligente y popular, digámoslo así. Pero por ser curiosa y acosadora, sigo al chico hasta un cementerio y ahí empieza su amor, todo. Hay otras cosas, pero lo digo así de forma resumida y así es como que se dejan y vuelvan y así. Así que seguimos con la lista, espero que te guste. Perfectos mentirosos, su autora es Alex Miles, es el tercero en la lista. Es un libro que la verdad me dejó wow, me atrapó, me enamoré, me encantó. Se puede usar esas palabras bastante en este video, pero la verdad no tengo otras palabras para decir lo que siento. Y es un libro que a simple vista dices, es un libro de chicos y chicas peleando por el amor. No, te equivocas porque yo también lo dije y vaya sorpresa. Al principio era todo normal, que es un odio entre chicos y chicas porque lo quiero. Pero no, amigos. Cuando descubrí la verdad de todo lo que estaba pasando, estoy así. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde salió esto? Y yo estoy como que no sé. Es un libro bastante interesante, divertido, me reí mucho también, aunque me enfadé mucho, pero sí me gustó, me encantó, me fascinó y estoy enganchada. Espero que a ti te gusta, vaya a leerlo y escríbeme aquí abajito qué tal te parece. Perfecto, mentiroso. El cuarto libro en la lista es de Ariana Godoy y es Mi desesperada decisión. Chicos, eso es un libro que a mí me fascinó y considero eso uno de mis libros favoritos de Wattpad. O sea, favorito que me encanta es Alex. Ese es un libro que ya sabía lo que me iba a enfrentar, pero la verdad no esperaba tantas cosas. Debo admitir que cuando terminé de leer este libro duré 3 días con dolor de cabeza porque Dios, no se puede. Si es un libro que tiene tantas cosas, cambios drásticos, sacas teorías, o sea, demasiado entretenido y demasiado interesante. Yo no sé cómo explicarlo para decir sobre qué trata, pero sí los recomiendo que vayan a leerlo porque de seguro le va a encantar. O sea, es un libro que te gusta personajes tóxicos, te gustan las cosas de psicópatas, sociópatas, ¿habrá otras cosas? No lo sé, pero bueno, creo que este es el libro perfecto para que tú leas. Y bueno chicos, el último libro en la lista es Heist, la continuación de Mi desesperada decisión.
Es un libro bastante entretenido e interesante, es de misterio. No voy a hablar mucho sobre este libro, pero sí te lo recomiendo, vale la pena. Tú sacas teorías, piensas que es una cosa y no es la otra. Aún no ha terminado, pero hasta ahora lo que llevo leyendo vale la pena, sí, vale la pena tomar todo tu tiempo, sacar tantas teorías para después quedarte como no sé qué está pasando, pero sí, yo creo que eso era así, que eso no. Así que vayan a leerlo y no olviden comentar qué tal les pareció. Y bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado este video. Si es así, regálame un me gusta, comenta y no olviden suscribirse y compartir con sus amigos. Así que adiós, hasta pronto.